¿Les parece si iniciamos con esta sesión? Hoy nos toca la sesión 9, me parece, que es modelo de Banks. Y vamos a realizar una lectura, pero no toda la lectura, solamente de la página 120 a la 132, que son los últimos espacios de la lectura. Lo anterior de la lectura es importante, pero ¿dónde se encuentran los modelos o dónde se encuentra parte de em, de estos modelos precisamente están en la página 120 en adelante. Bueno, en realidad desde la 119 es donde empieza el tema. Así que, pues nada, me gustaría que eh, alguna de ustedes comenzara con las participaciones con respecto a estos modelos y les vamos poniendo las participaciones. Adelante, Cristal. Buenos días, profe y Buenos compañeros. días, buenos días. En el modelo histórico de Banks resalta la necesaria construcción a la escuela social, implicando al alumno el análisis crítico de la realidad social y proyectos de acción que supongan una lucha contra las desigualdades. Decía que al cumplirse esto, se integra así el enfoque intercultural y el sociocrítico. También nos dice que Banks Él dice que es importante crear un ambiente escolar donde las personas de la escuela tengan valores y actitudes democráticas y no racistas. Ujú. Al hacer esto, de tener una escuela intercultural, se vive en una sociedad donde la diversidad cultural se reconoce como legítima. Ok, ok, muchas gracias. Vamos a iniciar, vamos a incrementar esa participación, ¿no? Claro que antes hubo otros modelos que no estaban tan en este sentido acordes a este modelo de Banks, ¿no? Adelante, Claudia. Buenos días. Buenos días. Este modelo era llamado modelo holístico de Banks, Ajá, pues era un modelo que tiene implicación en la institución escolar, en la educación ujú, intercultural, pero que también tenía una aportación a la escuela, a una construcción social implicando a los alumnos un análisis crítico de la realidad social y proyectos de acción. ujú. También tenía lucha en contra de las desigualdades, integrando un enfoque intercultural y sociocrítico. Ujú. Banks insistió en la dimensión crítica del currículum que debe ayudar a los estudiantes a desarrollar el conocimiento y habilidades necesarias para examinar críticamente la estructura política y económica. También vemos que un currículum debe enseñar a los estudiantes habilidades de pensamiento crítico Ujú. y los modos de construcción del conocimiento, las asunciones básicas y valores. Ok, muchas gracias, compañera Claudia. Muchas gracias. Sí, vemos cómo desde ahí, desde este modelo, ya empieza precisamente a preocuparse por este aspecto de la interculturalidad, aunque no se tenía todavía ese concepto claro de interculturalidad. De hecho, en esos espacios se, se tiene una confusión entre los tres aspectos de cultura, multicultura, pluricultura, ¿no? Y finalmente lo quisieron resumir en interculturalidad, que todos ellos entraban en la misma. Sin embargo, nos damos cuenta ahora que no es así, ¿no? Muchas gracias, compañera Claudia. Alison, adelante.
Bueno, buenos días, profe, buenos días, compañeras. Buenos días. Bueno, del tema nos plantea primero, bueno, nos mezcla ahí varias perspectivas de otros autores. Ujú, Este, ya de ahí, en el que nos enfocamos, expone algunos paradigmas, creo que fueron el más amplio, ujú, y también por algún párrafo vi por ahí que mencionaba lo contraproducente que podría ser, porque en algunos, creo que por ahí en algún apartado decía ujú, eh, lo bueno, lo malo que podría tener, si no me equivoco, era lo del racismo, ujú, separar a los compañeros porque sería otra vez clasificarlos. ujú. Pero entonces, ¿cómo creas una campaña contra el racismo sin clasificar? Entonces eran algunos, no sé, como cuestionamientos que se hacían. Ajá. Ya de ahí los demás paradigmas mencionaban, se podría decir algo más mm, común, Ujú, como lo ético, el desarrollo de uno mismo, o la identidad étnica, que es lo que veíamos en la clase antepasada, ujú. que no se reconoció en México, sino que se ignoró y se pidió generalizar todo. Claro. Entonces, creo que sería todo lo que rescate del tema. Ok, muchas gracias. Fíjate cómo mencionas algo importante. Esto pasó en todos los espacios, ¿no? Me parece que yo les envié a ustedes un videíto, em, o no recuerdo. A ver, déjenme checar para que no esté yo. eh, ok. Creo que no se los envié a ustedes. Justamente se los voy a enviar ahorita. Permítanme, déjenme un momentito. Denme un segundo. Ok. Se los envío. Ojalá y lo puedan ver. Ojalá y lo puedan ver. Em, que es precisamente, tiene que ver, es de un compañero, Diego Saúl Reina, se llama el compañero, ¿no? Y es precisamente de, de esto que estamos hablando, ¿no? Que todos los países están hechos o sus bases están hechas sobre las muertes de los indígenas, ¿no? Las muertes de las personas nativas dentro del espacio territorial. Si nos damos cuenta, en nuestro país, ¿no? O en Latinoamérica en general, lo que pasa es precisamente que fuimos conquistados, ¿no es cierto? Fuimos conquistados y se empezó pues a hacer los países por encima de los cadáveres de la gente pues propia de esos países, ¿no? Pasa con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Por ahí hay un modelo, ¿no? Donde lo que se hacen son reservas. Es lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos tiene reservas específicas para los eh, apaches, ¿no? Tiene reservas para los apaches. Canadá, ¿no? Este video que les envié de Diego Saúl Reina habla precisamente de cómo se formó Canadá, cómo intervino ciertas instituciones, ¿no? Para que pues precisamente Canadá sea lo que hoy es, ¿no? Obviamente en Canadá hay una concienciación o hay una concientización
Y bueno, al parte del final del video de este compañero, pues se nota o se ve o se escucha como una canadiense que pues no tuvo la culpa, pues en ese sentido le pide disculpas a un joven nativo, ¿no? Pues por todas las atrocidades que se hicieron con ellos, ¿no? Y pues el joven le pide disculpas por esa atrocidad o esa quema de la iglesia, ¿no? No sé si escucharon esa de que se quemaron una iglesia católica, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues precisamente el, los modelos que se intentaron implicar, ¿no? Decía Allison, en México no se quiso rescatar, sino que se obvió o se hizo a un lado y lo que se quiso precisamente fue castellanizar. Por eso es que nosotras hablamos castellano, ¿no? Y se nos vino a imponer una cultura que no era la nuestra, ¿no? En ese sentido de los modelos, ahorita vamos a entrar más a ese aspecto, pero es cierto, hay demasiados modelos donde no se implica al otro, sino que se pasa sobre el otro. Y entonces eso es, digamos, lo que nosotros como estudiantes en este sentido de educación intercultural debemos de pues digamos, debemos de echar para atrás, ¿no? Es decir, um, muchas veces comentamos por qué se les está dando becas a los jóvenes, por qué se les está dando dinero a los pobres. Es que el gobierno es populista, ¿no? Quiere quedar nuevamente en el poder. Y ese es un pensamiento clasista que nos han venido a imponer, ¿no? La gente que ha estado en el poder desde hace mucho tiempo. Es decir, ¿por qué te preocupas por tu hermano? ¿Por qué te preocupas por el otro? ¿No? Y aún en nuestra propia familia existe, ¿no? ¿Por qué te preocupas por los otros? No, preocúpate por ti, los otros no quieren avanzar. Tú estudia, tú trabaja, ¿no? Pero lo cierto es que no estamos en el mismo nivel y no avanzamos de la misma manera, ¿no es cierto? Es decir, um, no tenemos los mismos privilegios. Nosotras que estamos aquí, tenemos el privilegio de estar estudiando a distancia, es decir, tenemos el privilegio de tener un teléfono celular o de tener una computadora, de tener conexión a internet o de cuando menos conectarse por medio de datos, aunque nos cueste un poquito, pero tenemos esos privilegios. Entonces no podemos compararnos con otras personas que no tienen esos privilegios, ¿no? En ese sentido, no estamos en el mismo espacio, no estamos no podemos arrancar de la misma manera. Y debemos entonces apoyar a los y a las que están en un nivel de privilegio inferior al de nosotros, ¿no? Bueno, eh, um, gracias compañera Allison. Adelante compañera Mari. Gracias, profe. Buenos días a todos. Buenos días. Este, pues era para mencionar los paradigmas que anteriormente, antes de la lectura pequeña, nos mencionaba. Ujú, Que me parece que los propuso este, en el año de 1986. Bueno, ujú, me parece. ujú, Este, y viendo los paradigmas que, que pues son enseñanza de las lenguas de origen, ujú, compensación de privaciones culturales, remedios para las dificultades genéticas, promoción del pluralismo cultural, asimilación de los estudiantes en la cultura mayoritaria. Viéndolo, viendo bien estos paradigmas,
pues se relacionan con todo lo que hemos estado viendo. Ujú. Entonces no se me hacen tan difíciles, sino que se me hacen fáciles porque pues siento que me mencionan lo que hemos estado viendo durante este tiempo. Ok, Y eso sería todo, profe. ok. Muchas gracias, Mari. Bueno, nada más vamos a leer lo que su compañera Angélica comenta. Dice, con este modelo de Banks nos habla de educación intercultural, que la escuela prepara lo que es a alumno para vivir en una sociedad donde la diversidad cultural se puede reconocer como legítima o por así decirlo. Además, como decía la compañera, nos hablaba de crear lo que es un ambiente escolar donde las personas lo que tengan sean valores democráticos y dejar de lado el racismo, ¿no? Y dejarlo de lado, bueno, lo repite ahí. Bien, ya si alguien más quiere participar, recuerden que levantan su manita para que podamos darles esa participación. A ver, hagamos una retrospección, hagamos una rememoración, hagamos un recuento de nuestros recuerdos y pensemos, ¿hemos sido racistas en algún momento? ¿Cuándo, cuándo hemos sido así? ¿No? Es decir, ¿realmente respetamos a todos y a todas? ¿Respetamos al homosexual? ¿Respetamos a la lesbiana? ¿Respetamos a la persona indígena? Es decir, realmente, ¿cómo es que hemos sido en algún momento de nuestra vida, de nuestras vidas? ¿Por qué esta pregunta? Recuerden que nosotras como docentes, como profesoras, vamos a trabajar en ámbitos siempre multiculturales. Siempre, siempre, siempre. Profe, pero yo voy a trabajar en la ciudad, no importa, ¿no? Dentro de las escuelas siempre hay multiculturalidad, siempre. Y, en consecuencia, hay pluriculturalidad, ¿no? Es decir, Em, lo que necesitamos entonces aportar en este sentido, ¿no? O compartir en este sentido es el respeto a los y a las niños y niñas que se encuentran ahí y el respeto entre ellos, ¿no? Necesitamos forjar o necesitamos proponer ese respeto hacia los niños o niñas dentro de la escuela. Este ha sido un problema terrible en todos los espacios. Estados Unidos, por ejemplo, en los años 60, ¿no? En los años 50, recuerden, había escuelas para negros nada más, ¿no? Les daban clase solamente a negros. Anteriormente, aún en nuestro espacio, había escuelas solamente para niños y solamente para niñas, ¿no? Porque no se respetaba esa diversidad cultural. Es que los niños son diferentes y las niñas son diferentes, ¿no? Entonces hay que hacer escuelas diferentes, ¿no? Es decir, cuando nosotros hemos dejado de respetar, ¿no? O no hemos respetado a la diversidad cultural. Y a todos nos ha pasado o nos pasó en su momento. Cuando yo pienso que un niño o una niña no le quiere echar ganas, ¿no? Que es un flojo, que es una floja, ¿no? Quizás nosotras seamos más flojitas, ¿no? Porque no entregamos los trabajos a tiempo, si tenemos las posibilidades. Profe, es que yo tengo un hijo, tengo una hija y tengo mucho trabajo. Pues sí, pero no me vas a poner de excusa a tu niño o a tu niña para no entregar trabajos. No me puedes poner de excusa,
¿no? Porque no es un error un hijo o una hija, ¿no? Y entonces ahí no estamos respetando los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿no? Ah, pero sin embargo, un niño o una niña no sabemos cuál es su contexto cultural. Sabemos cuál es mi contexto, ¿no? Pero el contexto de los niños, podemos tener niños del mismo nivel, de la misma edad, y sin embargo no aprenden del mismo modo. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque en vez de que se vengan desayunados de casa, se vienen regañados, ¿no? Y se vienen golpeados. Hay muchos casos en las comunidades donde eh, hay niños que son muy buenos, pero en ese sentido educativo, que son muy buenos, pero tienen precisamente todas las ventajas o, como les decía yo hace un momento, tienen más privilegios que los demás niños. Todavía en nuestro país existe eso en las comunidades, ¿no? Ahí somos nosotros los que debemos de buscar este enfoque intercultural, ¿no? ¿Cuántas escuelas hay donde los niños llegan todavía despeinados, sucios, cansados, orinados, ¿no? Porque papá y mamá saben hacer hijos, pero no saben educarles, ¿no? No les saben poner el tiempo para ellos. En ese sentido, nosotros estamos en una situación de privilegio más grande. Y en este aspecto, como docentes y como profesoras, debemos tener cuidado en ese sentido eh, de ver qué es lo que pasa con los niños o con las niñas, ¿no? No de segregarlos, sino de apoyarles en la obtención de una vida mejor, ¿no? ¿Dónde más hemos sido racistas? Cuando voy a la verdura, cuando voy a la verdura o cuando voy así en una, eh, a la tienda o al mercado y encuentro a la marchanta o al marchante ahí sentado en el piso, ¿no? Con un hilito en la parte de abajo para que pueda poner sus frijolitos, para que pueda poner sus habitas, eh, sus plantitas, y nosotros en ese sentimiento superior, ¿no? Vamos y les preguntamos, oiga, ¿cuánto es su producto? No, pues que vale 30 pesos. Oiga, ¿y si me llevo dos? Digo, a mí me da mucho coraje o me da rabia, ¿no? El escuchar a gente que se cree de la alta sociedad y que está denigrando a nuestra gente indígena. Pues que no es obvio, si son 31 no valdría 60 pesos dos. Oiga, y si me llevo tres, ¿en cuánto me los deja? Eso es racismo. Eso es denigrar al otro. Eso es no importarme el otro. Ni siquiera sé cuánto el otro tuvo que trabajar para poder venir a la ciudad y ponerse ahí, ¿no? A vender. Ahora, ¿cuánta gente anciana existe en las calles de las ciudades intentando vender su producto? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos de nosotros les compramos? No, porque nosotros ya compramos en tiendas como Chedraui, ¿no? Ya somos de la alta sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tuve el privilegio de estudiar, ¿no? Porque soy privilegiado. No, profe, es que usted se equivoca, es que esos son pobres. Nunca quieren salir de la pobreza. Son flojos. Pues sí, claro, porque así se les ha puesto. Este presidente es un comunista
porque le está dando de comer a los pobres, le está dando dinero a los pobres, ¿no? Debería de enseñarles a pescar en vez de que les esté regalando el dinero que es del pueblo y que... Pero no estamos en el mismo sentido. Un ejemplo, y con esto le doy el espacio a sus compañeras para que participen. Imaginemos, te voy a usar de ejemplo, Neidy. Tú y yo vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Imaginemos que Neidy y yo vamos a empezar a invertir en tierras o en cualquier cosa, ¿no? Y entonces invertimos, bueno, a mí me dan 100,000 pesos, ¿no? Y a Neidy no le dan nada. Y entonces, pues ya nos dicen, ahora sí, hagan su trabajo, inviertan, ¿no? Inviertan. Y entonces, pues yo obviamente voy a invertir, voy a tener ganancias y al final de 3 meses yo tengo 300,000 pesos. Y al final de 3 meses Neidy no tiene 300,000 pesos, no tiene nada, ¿no? Y nos juntan a los dos y nos dicen, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Y a mí me preguntan y yo le voy a decir, no, es que yo estudié más, yo sí me puse a invertir, la verdad es que yo trabajé, tengo ese conocimiento para hacer la inversión, ¿no? La verdad es que me esforcé muchísimo, ¿no? Y Neidy va a decir, bueno, pues es que yo también me esforcé, pero no empecé en el mismo espacio. A mí no me dieron nada, ¿no? Yo tuve que buscar y lo único que tengo pues es mi esfuerzo. Y yo voy a decir, no, es que Neidy es floja. No, ella no quiso, ella, pues no, ella es floja, de por sí son así. Es que ella es pobre, por eso no avanzan, ¿no? Tienen una mentalidad pobre. ¿Saben cómo se le llama eso? Meritocracia. Meritocracia. Obviamente, ¿quién va a poder hacer mejores cosas? Pues el que tiene capital. Se puede equivocar, ¿no? Se puede equivocar y el que está abajo, el pobre, no. Oiga, pero es que les dan un montón de dinero a los chamacos y nomás se lo andan gastando, ni les enseñan cómo gastárselo. Pues sí, pero nunca han tenido dinero. La gente pobre nunca ha tenido dinero, siempre va al día. Eventualmente va a aprender a hacer sus gastos más sabiamente. En ese sentido, estamos en un país de meritocratas. Ah, sí, creo que se dice así. Es decir, nos dicen, es que el esfuerzo es recompensado, sigue trabajando. Pues sí, pero si no empezamos con el mismo privilegio, pues obviamente no vamos a tener las mismas cosas, ¿no? No vamos a tener las mismas cosas. Por eso es que necesitamos apoyar a la gente de abajo, para que eventualmente todos tengamos las mismas posibilidades y todos podamos ir a la escuela y todos podamos aspirar a estar en esta sociedad de clase media. Lo que pasó en Bolivia, ¿no? En Bolivia, el presidente, ay, se me olvidó el nombre del expresidente, eso fue lo que hizo. No, eso fue lo que hizo el presidente. Me dieron un nombre acá, pero no es ese. No es Chávez, es otro. ¿Qué fue lo que hizo? Crear las oportunidades para que la gente indígena pudiera llegar a un nivel medio, ¿no? A una sociedad media, ¿no? Que pudiera tener la oportunidad de estudiar, de ir a la universidad, de poder tener un trabajo digno, etcétera, ¿no? En ese sentido, nosotros sí que no hemos sido racistas, ¿no? ¿Por qué no cuando vamos a comprar y vemos a un marchante ahí o a una marchante o a una persona indígena que está vendiendo sus productos, no preguntamos cuánto cuesta, simplemente le decimos deme 1 kilo de eso, deme 2 kilos, deme y pagamos lo que es,
No, es que también cuido mi economía, entonces somos pobres en ese sentido de mente, ¿no? Recuerden, tenemos privilegios nosotros, tenemos privilegios, somos más privilegiados, estamos estudiando la universidad, ¿no? Dice su compañera Carla, justamente ayer leí un post que decía, eh, bueno, para llevarnos, dice, para llevarnos bien no necesitamos pensar lo mismo que tenemos que tener es el respeto. Sí, no necesitamos pensar igual, necesitamos respetar al otro y a la otra, ¿no? Y el respeto implica no sobajarlo, no pensar que el otro o la otra es menos. Porque recuerden, nosotras estamos en donde estamos, pero no fue por nuestros propios méritos. Estuvo papá y estuvo mamá ahí. No creamos que eso que logramos o que eso que tenemos es un logro nuestro. Nosotras todavía estamos en ese proceso de lograr cosas. Los que nos han ayudado son papá y mamá, ¿no? A lo mejor papá fue un abogado, ¿no? A lo mejor mamá fue una maestra. Y estamos aquí gracias a que ellos se han esforzado antes y nos han dado una mejor vida. Es decir, estamos en un lugar de privilegio diferente. No creamos que nosotros hemos logrado eso. Todavía estamos en ese proceso de lograr cosas, ¿no? Adelante, Alison, y después su compañera Dulce. Adelante, Alison. Bueno, pues ya se me olvidó qué iba a decir. Bueno, que mencionó eso de querer ir a comprar a otra parte en lugar de comprar a los productores locales o a más haciendo lo mismo, de vender productos, es más hasta mejores, más sanos. Ujú. Este, me recordó un reportaje que vi, no me acuerdo ni de qué especie de noticiero, creo que se llamaba Amas Hot Español, Ujú. pero decía que México es colorista. Aquí no es tanto racista porque no nos dividen tanto las razas, casi sí hay, pero no es tan grande esa diversidad. Ujú. Colorista porque en los medios de comunicación desde siempre nos ha mostrado, aun cuando México tiene una población 70% de gente morena, Ujú. siempre nos han mostrado que lo bonito y lo que te da clase social es ser blanco. Claro. Entonces de ahí empieza a hacer esa diferencia que influye en la gente, que por eso, como mencionaba usted, vamos al Chedraui en lugar del al mercado, porque Claro. aspiramos a ese de parecer, que parece que tenemos más. La mayoría de México, si no es que un 80-70% es clase obrera, clase baja. Claro. Y sin embargo, somos los que más consumimos productos muy caros o innecesarios. O nos vamos a gastar esos lugares de, bueno, que son más caros, aunque nos parece que no tanto. Claro. Más bueno, por sentirnos un poco, De la clase alta. un poco más pudientes. Ándale, sí, claro. Y de esa misma cadena de reportajes, mencionó el simple, bueno, el uso de la palabra indio o naco, Ujú. como desde el inicio se usó para designar hacia los indígenas, a los nativos de cada país, y ahora es una ofensa. Claro. De cómo es una ofensa, algo que aún la RAE define como persona originaria de algún país. Es Entonces, correcto. ¿cómo es ofensa? Una palabra que describe a un grupo. Entonces, ya que empezábamos como a inconscientemente a ser racistas, a ser clasistas. Claro. Es correcto. Entonces, eso era todo. Ok, muchas gracias, Alison. Fíjate que haces unos aportes muy importantes en este sentido de que, miren, no es importante que nosotros seamos o no seamos racistas, sino lo importante es que nos demos cuenta, que concienticemos que efectivamente lo somos. ¿Para qué? Para que eventualmente lo dejemos de ser, ¿no? Comentaba su compañera Allison en este sentido de que nos vamos a comprar a espacios caros, ¿no?
o a lugares caros para sentirnos del nivel económico de otras personas, pero no lo somos, ¿no? O luego nosotros decimos, ay, están re jodidos cuando nosotros estamos igual, ¿no? Es decir, somos de clase baja nosotros. Tenemos privilegios, dentro de la clase baja tenemos privilegios, pero somos de clase baja, entonces hay que respetarnos y hay que unirnos, ¿no? Para intentar avanzar en ese sentido. Fíjense que ahorita que estaba comentando eso su compañera Allison, me acuerdo de Eduardo Galeano con este librito del mundo, la escuela del mundo al revés, ¿no? Él contaba que en cierta ciudad latinoamericana de Latinoamérica, un hombre fue arrollado, ¿no? Fue arrollado. ¿Por qué? Porque pasó la calle y iba hablando por teléfono, ¿no? Iba hablando por teléfono. Y bueno, resulta que muere y van a levantar su teléfono, ¿no? Y el teléfono era un teléfono de juguete. Es decir, un hombre, una persona adulta, va pasando la calle con un teléfono de juguete haciendo que habla, ¿no? Es decir, tanta es la necesidad de que nos reconozcan que también tenemos las posibilidades, ¿no? Que nos pasan esas cosas. Otro ejemplo que ponía él es, él dice en su libro, muchas de las gentes van a las cadenas o a las tiendas grandísimas, agarran un carro grande y le meten un montón de cosas. Muchas cosas, ¿no? Comida, fruta, pan, etcétera, etcétera. Y se andan paseando con el carrito por toda la tienda, por toda la tienda, ¿no? Con este carrito lleno de cosas, pero hasta el máximo. Y decía, y esos carritos los encuentran en una esquina de la misma tienda, igual, todos llenos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que quiere hacer la gente es precisamente demostrar que sí tiene ese poder adquisitivo y entonces anda presumiendo, ¿no? En este sentido de sentirse de la clase alta, ¿no? De presumir que también tiene ese capital y finalmente no se lleva el producto, ¿no? Nada más presume. También muchos de nosotros vamos a comprar un jaboncito o vamos a comprar una sopita o algo a una tienda grande para que te den la bolsita que ya compraste en Chedraui. Entonces presumes que ya fuiste a comprar algo en Chedraui, ¿no? O en otras tiendas de esas grandes. Es decir, porque nosotros hacemos algo que no va con nosotros, ¿no? Yo me quiero comprar ese pantalón caro, aunque no tenga yo después para comer, pero tengo pantalón. Miren, en África hay unas personas que se llaman los dandis, ¿no? Los dandis. Es gente pobre, muy pobre, es gente pobre, pero se compra pues ropa realmente cara, es su forma de vivir, aunque no tengan pues para comer, pero se compran ropa cara. ¿Por qué? Porque es una forma de vivir de ellos. Trabajan muchos años para poderse comprar un solo traje. Y entonces intentan dar, digamos, un aspecto que no es el de ellos. Es decir, nosotros en ese no respeto a los otros, ¿no?
queremos sentirnos superiores a los otros cuando en realidad no somos superiores, en realidad estamos en ese mismo nivel, ¿no? Y en ese sentido, el respeto precisamente eh, a las otras personas. Adelante, compañera Dulce. ¿Te escuchamos, Dulce? Ok, creo que tiene algunos problemillas. Allá. Buenos días, profe. Buenos Bueno, días. yo en una ocasión fui acompañante de un joven que quería sus 15 años, Ujú, no con vestido, pero nosotras sí, sus chambelanas, por decirlo, sí ujú, íbamos con vestido, pero él no, él iba con un traje normal. ujú, Y una de mis tías me dice, ay, no, yo no sé para qué te prestaste a eso, ¿no ves que eso se ve muy mal? ujú, Que un hombre quiera sus 18 años de esa manera, si eso nada más se lo hacen a las mujeres. ujú, Y pues sí me molestó. Dije, ay, no, yo vengo bien presentable y todo, y que ella esté diciendo eso. Y yo agarré y le dije, no, es que lo que pasa es que a mí sí me educaron para que todos vea yo a las personas de igual manera, porque todos somos iguales. ujú, Y hasta me daban ganas de decirle, ay, pero usted también está aquí en la fiesta. ujú. Y pues solamente era eso, profe. Ok, muchas gracias, Dulce. Sí, efectivamente, en ese sentido de respeto al otro y a la otra, ¿no? Yo no sé por qué los 15 años tiene que ser de una mujer específicamente, si todos cumplimos 15 años, ¿no? O 18 años, ¿no? O por qué no ver ciertas cosas como con respeto, ¿no? En ese sentido. Y en general, pues precisamente nosotros debemos de respetar al otro y debemos de respetar a la otra, ¿no? Siempre, em, pues viendo precisamente su forma de ser, no siendo en este sentido racista. Y en ese aspecto vamos a entrar un poquito más en esta parte de estos enfoques y modelos y programas de educación multicultural e intercultural y nos vamos a dar cuenta que hay muchos intentos donde lo que se quería hacer era precisamente castellanizar, ¿no? O imponer una lengua. Por ejemplo, en el video que les envié de este compañero Diego Saúl Reina, lo que quisieron hacer en Canadá es precisamente em, pues imponer la lengua inglesa, ¿no? No respetar la lengua originaria de los pueblos en Canadá, ¿no? Y muchos, tanto la iglesia, las instituciones y el gobierno decidieron que para que eso funcionara, porque ellos eran los que traían el conocimiento, ¿no? Y los indígenas eran los que pues, eran animales, no sabían realmente aprovechar, ¿no? Entonces decidieron que todo niño de 5 años se recluyera en un espacio donde se les enseñara precisamente el inglés, ¿no? Hubo miles de niños muertos, etcétera. Ya espero que ustedes vean el video. Em, y en ese sentido, muchos intentos después de buscar esta comunión, por decirlo de alguna manera, con respecto a pues la gente del país, ¿no? Porque nosotros justamente somos del país, pero ya nacimos aquí en realidad, ¿no? Pero la gente que, que vino y procreó con la gente indígena no era de este país, eran de otros países, ¿no? Y vienen a imponer. Es como si alguno de nosotros, o por ejemplo yo, fuera a casa de Allison, por decir algo, y impusiera mis reglas en su casa, ¿no? Es raro, ¿no? Es terrible, yo creo, ¿no?
En ese sentido pasó con los países y en todos los países de Latinoamérica fue así. Los imperios que se han formado a base de sangre, ¿no? De la gente indígena. En este sentido vamos a hablar de estos modelos o de estos modelos o de estos programas de educación intercultural, de educación multicultural e intercultural, que habla precisamente el de multiculturalismo paternalista, que pretende precisamente la oportunidad, la igualdad de oportunidades mediante programas compensatorios. Fíjense que eso está terrible, ¿no? Eso es terrible, compensar ciertas cosas, ¿no? Es decir, ok, es que todas las que están aquí necesitan hablar otra lengua, así que dejen de hablar español y vamos a hablar francés, ¿no? Vamos a hablar francés. Entonces vamos a compensar su falta de idioma y pues vamos a meterlos a una escuela y les vamos a obligar a aprender otro idioma que no es el suyo, a obligar a que olviden sus costumbres. Otra era la educación para la comprensión intercultural, ¿no? Aquí ya se empieza a ver más en este sentido la aceptación de la diferencia, ¿no? Hablar del pluralismo cultural, también en ese sentido de respetar al otro y a la otra. La educación bicultural y bilingüe, que a mí me parece importante en ese sentido, de que si estamos dando clases en una comunidad indígena que habla totonaco, pues lo menos que podríamos hacer nosotros es hablar totonaco, conocer la cultura, querer la cultura, apreciar la cultura, ¿no? Respetar la cultura y hablar en el idioma de la cultura, ¿no? En ese sentido me parece que está muy bien porque, bueno, nosotros aprendemos en castellano porque nuestra lengua, digamos, madre, es el castellano. Y en el caso de la gente indígena, pues debería de aprender en su lengua, ¿no es cierto? Educación multicultural, ¿no? Con respecto a la adquisición de estas competencias multiculturales, ¿no? Y de aquí vamos a ver, déjenme ver, lo estoy buscando, estos enfoques de la cultura o cultural en estas ideas. Por ejemplo, el enfoque de la afirmación hegemónica de la cultura del país de acogida, ¿no? Se puede dar este modelo de asimilación, de este modelo compensatorio y este modelo segregacionista. En este caso del modelo de asimilación, son los alumnos, ¿no? Estas minorías étnicas los que deben de ser conducidos a liberarse de su identidad étnica. Fíjense qué terrible. Es decir, se les impone. El ejemplo está en el videíto que les digo de Diego Saúl Reina, ¿no? Es decir, es muy frecuente que se utilicen programas de inmersión lingüística en la lengua del país de acogida. Es decir, nosotros no, bueno, en el caso de los que vinieron a conquistar nuestros países, no tenemos el derecho de hablar nuestra lengua originaria, sino que nos toman y pues hay que hablar la lengua de la mayoría, ¿no? En este caso decía su compañera Alison, ¿no? Que queremos ser de piel blanca cuando la mayoría somos morenos, ¿no? Es decir, en un país con 70% de la gente morena, ¿no? Y me parece que solamente hay un 5% de la gente blanca, queremos ser de ese 5%. Lo que no pasa en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, los mexicanos, ¿no? De Estados Unidos, ¿no?
tienen una fuerte cultura y están influenciando mucho a los Estados Unidos con una cultura mexicana. Y nosotros queremos ser blancos, ¿no? Pero los mexicanos que están en ese país añoran el país y hacen muchas cosas en este sentido, ¿no? El modelo compensatorio, ¿no? Es donde separa al alumno en grupos para ciertas actividades o en clases de un modo más permanente. Es decir, pues se le da ciertos espacios, ¿no? Para que ellos y ellas puedan, por decirlo de alguna manera, crecer en este mundo, ¿no? Es decir, tienen limitaciones lingüísticas, pobrecillos, hablan otro idioma, entonces hay que intentar remediar eso, hay que darles la lengua en la que van a poder ser, van a poder ser alguien, ¿no? Y entonces se les enseña a hacer cosas más manuales, ¿no? Porque pues se les consideraba como que no tenían precisamente esa capacidad. Y bueno, hay otros programas que supongo que ustedes ya observaron, pero vamos a ir un poquito al modelo de Banks, que es muy poco, pero que nos da una idea de lo que intenta hacer este personaje. En este sentido, se intenta integrar en toda institución escolar esta educación intercultural, ¿no? Pero además en esta educación intercultural se compromete a la escuela precisamente en esta construcción social, ¿no? En esta construcción social. Es decir, que dentro de los profesores que están ahí, los alumnos que están ahí, hagan un análisis crítico de la realidad social en la que se encuentran, ¿no? Y que trabajen en este sentido de las luchas contra la desigualdad. El ejemplo claro es del video anterior, en el de España. Recuerdan que ahí había una educación intercultural porque había muchas personas de otros países y en ese sentido se respetaban. Y en ese sentido, intenta desde este punto de vista de Banks que dentro del currículum se ayude a los estudiantes a desarrollar conocimiento y habilidades necesarias para, para examinar críticamente la estructura política, la estructura económica actual, ¿no? Que tiene todavía ideologías, ¿no? Que tiene ideologías, digamos, donde la gente, digamos, de nuestros pueblos originarios, está siempre por debajo de la mayoría, ¿no? Y en ese sentido, crear dentro de este currículum un pensamiento crítico, ¿no? Modos de construcción de conocimiento diferente, ¿no? Valores, y que sean constructivistas en ese sentido. Es decir, que ellos y ellas mismas construyan su conocimiento, ¿no? Que construyan su conocimiento. En ese sentido, lo que intenta Banks es precisamente que nosotras nos demos cuenta precisamente de el poder de conocimiento que tenemos y cómo podemos construir nuevos conocimientos. Es decir, ahora en nuestro país, gracias a esta intervención de la nueva administración que comenzó en el 2018 a nivel federal, se han ido avanzando en ciertas cosas. Por ejemplo, en esto que veíamos en otra clase, ¿no? Del currículum, donde ya se pone la lengua indígena como una lengua propia de nuestro país, ¿no? Es cierto que tenemos también un porcentaje alto de hablantes de castellano, pero también tenemos muchas lenguas que se están perdiendo, ¿no? Y que necesitamos entonces en ese sentido
irlas, recuperando, ¿no? ¿Cómo se recuperan? Pues bueno, nosotras que estamos avanzando en este sentido eh, del aprendizaje intercultural, pues bueno, mediante la oralidad de los ancianos, ¿no? Ir y preguntar qué es lo que ellos saben, qué es lo que ellos tienen, cómo impregnar ese conocimiento en nuestros saberes, digamos, pues cotidianos de nuestra vida. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar. Adelante, Carla. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, justamente yo ayer o antier leí por ahí que en México tenemos 68 lenguas indígenas, Ajá, que somos, bueno, que nuestro país, no sé qué lugar toma, pero que somos muy diversos en cuanto a las lenguas que hablamos, ajá. pero algunas están perdiendo exactamente por la discriminación. Entonces, muchas personas, como lo decía anteriormente, se adaptan a otra lengua con tal de que encajen o puedan aprender. Ujú. Es correcto. Y, y eso es todo, profe, yo creo. Muchas gracias, Carla. Bueno, en realidad no son 68, son 79 lenguas. Las vimos me parece que en una tercera clase que tuvimos. Es cierto que de esas 79 lenguas están divididas en todos los países y que hay muchas lenguas que están desapareciendo. Por ejemplo, en Oaxaca tengo una compañera que vive en un lugar que se llama Cuicatlán, ¿no? Y ahí en ese lugar se supone que se habla cuicateco, ¿no? Pero eh, yo no he escuchado a nadie, cuando he ido para allá, no he escuchado a nadie hablar cuicateco. Sí hay gente que habla, pero ya es la gente muy, muy adulta y entonces esa lengua se va a perder, ¿no? Esa lengua se va a perder porque no hay nadie que la recupere, ¿no? Entonces, digo, es muy triste en ese sentido, pero sí es cierto que tenemos muchas lenguas, como también tenemos mucha gente que es no solamente indígena, estamos hablando de los indígenas, ¿no? Pero hay mucha otra gente que es mexicana, como por ejemplo, ya hablamos de los afromexicanos, pero también tenemos japomexicanos, pero también tenemos coreano-mexicanos, pero también tenemos chino-mexicanos, pero también tenemos, es decir, somos una gran variedad de culturas. Mucha gente que no conocemos porque son realmente las minorías, ¿no? Y que hablan perfectamente el castellano, ¿no? Porque han nacido aquí en nuestro país, porque sus padres se vinieron a invertir acá, porque sus padres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante como ir viendo cómo nuestra cultura también está generando mucha gente de otros países. Y una de mis predicciones es que eventualmente en unos 10 años, es decir, si este proyecto de nación que tiene el presidente actual sigue su curso, ¿no? Que este proyecto de nación sigue su curso, vamos a tener una diversidad de culturas, no tan solo en nuestro país, en este sentido de indígenas o de afromexicanos, sino de otras culturas, ¿no? Vamos a ser multiculturales en este sentido de que va a haber mucha gente de otros países porque nuestro país eventualmente está abriéndose a esta transformación con respecto a alcanzar un mejor nivel de vida en nuestros espacios, ¿no? Es decir, eh, va a haber mucha más inversión, va a haber mucha más tráfico de gente. De hecho, tenemos mucha gente en nuestro país que se está abriendo a este multiculturalismo. Es decir, tenemos muchos mexicanos que están casados con japonesas o con chinas o mexicanas que están casados con estadounidenses, con canadienses que viven en nuestro país o con francesas o con franceses, con alemanes, con alemanas. Es decir,
ha habido ya este intercambio cultural, ¿no? Esto en gran parte gracias a la conciencia de las nuevas generaciones en otros países, ¿no? Ya no hay esta división de raza. Por ejemplo, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial se creían los superiores, ¿no? Ahora ya no hay esta diferencia de razas. Y entonces, pues simple y sencillamente vienen y se están en nuestro país. Por ejemplo, muchas mujeres que se han venido de otros espacios, de otros países que hablan otras lenguas, ¿no? Y se vienen a nuestro país a vivir con mexicanos, ¿no? Y entonces esto nos da la oportunidad de hacer un espacio mucho más multicultural, ¿no? Y bueno, ahí también se da precisamente la interculturalidad. Bien, ¿alguien más quería decir algo? Creo que me pareció ver a Sandra que iba a comentar algo, no sé. No, profe, es que hace un rato había usted preguntado si teníamos alguna duda o algún comentario y le iba a decir que pues de mi parte no había Ok, ningún comentario. ok, muchas gracias, Sandra. Bien, entonces vamos a dejar la clase aquí. Les voy a dejar su trabajo para la siguiente sesión. Estamos en la sesión 10 y sería la 3.2, modelo de Sonia Nieto, y la 3.3, modelo de Christine E. Icar A. ¿Sale? Me van a hacer un video explicación. Creo que en su en su planeación tienen la misma lectura, pero haciendo una revisión ayer que estaba yo preparando, tengo otra lectura, así que les voy a pasar la otra lectura em, a su a su al WhatsApp para que ustedes lean esa lectura. Justamente lo estoy haciendo ahora. Denme un segundo. Ok. Listo. Esa es la lectura que van a realizar para que no anden buscando. Y entonces, de ahí van a hacer un video explicación. ¿Les parece? Y ya nos saludamos en la siguiente clase. Que tengan un bonito día, cuídense mucho y excelente inicio de semana. Nos vemos. Hasta luego. Profe, Hasta luego, Dígame, profe. ¿van a, dígame, Claudia. van a hacer dos videos o uno por los dos temas? Uno por los dos temas, porque en realidad la lectura es una sola lectura. ¿Sale? Ah, bueno, gracias. No hay de qué. Nos vemos.